Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a platicar sobre dos temas muy importantes, que es muy importante reconocer qué pasa en la actualidad en Canadá, en todo el mundo, en la provincia de Manitoba, inclusive en Winnipeg. Nuestra invitada especial de hoy es Geraldine Grunzig de Empowerment. Ok, vamos a esperar a que Geraldine se nos conecte. Just wait a moment. Si tienen alguna pregunta respecto al tema de tráfico humano o explotación sexual, déjenlo en los comentarios. Sí. Lo importante es que este tema va a quedar grabado en redes porque es muchas veces muy complicado aceptar, reconocer o preguntar. Entonces, Geraldine. Okay, here we go. Aló, Hola, buenas tardes, Geraldine, ¿cómo estás? ¿vos? A ver, se está cortando un poquito. ¿Me escuchas claro? Sí. Ok, listo. Entonces, Geraldine está trabajando con un proyecto a nivel de Canadá, ¿no? Empowerment. Cuéntanos, Geraldine, un poquito de este proyecto y luego avanzamos con el tema. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a la verdad es que me pone muy contenta poder presentar esto en español. Siempre hablo en inglés de este tema y la verdad que me siento mucho más cómoda hablando en el español. Eh, yo comencé a trabajar en una organización que se llama Mama Way. Es una organización indígena. Y específicamente en un proyecto que se llama Empowerment. Y Empowerment lo que trata de hacer es tratar de promover conciencia y educación sobre lo que significa educación, sexual exploitation y human trafficking, a través de workshops, a través de presentaciones que customizamos para cada comunidad. Sabemos que hay algunas culturas que son un poquito más sensibles que otras con algunos temas. Eh, Luego tenemos también workshops para youth, para juventud. Entonces lo que hacemos es ir a las escuelas, a high schools, y mediante 5 sesiones también educamos a la juventud porque creemos que la prevención es lo más importante que podemos hacer en esto. Las sesiones, para hacerlo corto, tiene que ver con cómo construir relaciones saludables, los riesgos online, qué significa explotación sexual y tráfico humano, eh, algo que tiene que ver también con géneros y estereotipos de géneros, en lo que tiene que ver la cultura y lo que se llama toxic masculinity acá, eh, eh, y todo bastante interactivo como para que los chicos se enganchen. Eh, lo que estamos convencidos es que el silencio es complicidad y a la ignorancia. Entonces, yo sé que muchas veces es complejo hablar de estos temas porque son temas sensibles, tienen a veces, están ligados a lo que tiene que ver muchas veces la violencia doméstica, pero ¿qué hacemos si nos quedamos callados? No ayudamos a nadie. Como Entonces, sabemos que estamos siendo explotados, muchas veces normalizamos varias situaciones, pero continúa. totalmente, totalmente. Muchas veces, ahora que lo mencionas, lo que pasa cuando los chicos, cuando nuestros facilitadores van a las escuelas o a los youth centers, que son como una especie de, um, no es una cárcel para juvenil, pero sería como una especie de casi cárcel juvenil, pero no los tienen 1 año ni 2 años. Entonces, digamos, es la juventud que está en riesgo, más que nada. A lo que iba
es que muchas veces cuando van nuestros facilitadores a dar los cursos y empiezan a explicar lo que significa explotación sexual, lo que significa ser traficado, y muchos empiezan a decir, ah, ah, esto le pasa a una amiga mía. Y muchas veces no es la amiga, sino son ellos mismos. Pero lo importante es ese momento de darse cuenta. Y que a partir de ahí, bueno, ¿qué hacemos a partir de esto? Perfecto. Geraldine, cuéntame cómo está la situación. Empecemos, porque muchos piensan que estando en Canadá este tipo de cosas no pasa, que tal vez solo nuestros países, pero ¿cómo es la situación en Canadá? ¿Cómo es la situación en Manitoba, en Winnipeg? En Winnipeg pasa, así no lo crean. Y muchas gracias por tu presentación. Por nada, un placer. Siempre cuenten conmigo con todo lo que tenga que ver con llevar educación y llevar conciencia y ayudar a las personas a que se acerquen y que conozcan los recursos que existen para defenderse. Sobre todo nosotros siendo inmigrantes, que muchas veces eh, no sabemos a lo que tenemos derecho y no sabemos tampoco cuando nos estamos... Ya vamos a ir un poquito más a fondo de todo lo demás. Eh, la situación en Manitoba en general es bastante complicada. Eh, seguramente muchas personas lo que piensan es, pero no, si la explotación sexual pasa solamente en Vietnam o en Tailandia, o se llevan a las personas a la India y desaparecen. Lo cierto es que no, lo cierto es que estamos muy equivocados. Eh, los, um, los reportes de sexual exploitation or human trafficking en Manitoba, yo llevo un control y un archivo de todas las notificaciones de Winnipeg Police. La policía de Winnipeg tiene una unidad específica que se llama Counter Exploitation Unit. Después voy a pasar todos los recursos también. Perfecto. Y cuando ellos hacen investigaciones, después largan una notificación que cuando terminó de cerrar todo lo que tenga que ver con la investigación, nosotros te puedo asegurar que tenemos casi una vez por semana entre una y dos notificaciones de algún caso que tiene que ver con explotación sexual o con human trafficking. Nosotros estamos cerca de lo que es la highway que nos conecta y con Calgary. Ese es un lugar perfecto para lo que tiene que ver con el tráfico de personas. Hay un documental que salió hace muy poquitito que si tienen la oportunidad de verlo, les recomiendo que lo vean, que se llama Dark Highway. Y cuenta exactamente lo que tiene que ver con explotación sexual y human trafficking en Manitoba, Ontario y Calgary, todo el sector de la highway. Es muy interesante, es un poco fuerte. Hay historias de personas que fueron sexualmente explotadas pero es muy rico todo el material que tiene y termina, digamos, con un mensaje positivo, digamos. Así que les recomiendo que la vean porque es lo que pasa acá en Canadá. Nosotros estamos en el primer mundo y en el primer mundo pasan estas cosas. Voy a bajar un poquito. Primero lo que quiero hacer es hacer un poquito de lo que tiene que ver con el contenido. Entonces, quiero que el contenido de la presentación que voy a hacer puede incluir material un poquito intenso, ordenar respuestas de ansiedad, si algunas personas tuvieron algún trauma similar, por favor, que sean conscientes, que tomen las precauciones necesarias, que si quieren apagar el video, tomarse un rato, pero que por favor
para su bienestar y su seguridad. Si esto es. Entonces, si quieren podemos comenzar. Antes que nada, por favor, interrumpime en cualquier momento que tengas alguna pregunta o algo que quieras aclarar o algo que quieras saber, o si hay alguna persona que tiene alguna pregunta en el chat. No tengo ningún problema. Sí. Público, por favor, dejen sus preguntas en el chat. Vamos a estar leyendo, respondiendo. Si han notado síntomas, si algo vino a su memoria, déjenos saber. ¿Okay? Sí. Gracias, Y de Geraldine. presentación lo que voy a brindar son los recursos que tenemos disponibles acá en Winnipeg y en Manitoba en general, para cualquier persona que necesite o, digamos, que lo tenga siempre presente. Entonces, ¿qué es el tráfico humano y qué es la explotación sexual? El Human Trafficking and Sexual Exploitation tiene que ver con explotar a las personas mediante coacción, engaño o fuerza para trabajar o para explotación sexual o para servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que es? En definitiva, es hacer que alguien haga algo a la fuerza para un trabajo, para ser sexualmente explotada o para servidumbre. Las víctimas son manipuladas, amenazadas y forzadas. Esto es bien clave. Muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo? Human trafficking es cuando te llevan de un lugar a otro. Sí puede estar incluido el transporte de personas, como no. Eso Déjame agregar algo acá y tal vez a muchos les suene familiar. En la actualidad, muchas parejas vienen, por ejemplo, yo estoy en México, conozco a un canadiense, me enamoro, me traen a Canadá y de repente yo soy quien tiene que estar trabajando y pagando para vivir por el techo, o las cosas van subiendo de nivel. No digo que están siendo abusados, pero hay señales. Sí, correcto. Ujú. El caso que vos decís puede ser una pareja que viene acá, los dos inmigrantes, y conozco casos, dependiendo las culturas, hacen trabajar a la mujer y ella tiene que hacerse cargo de de todos los gastos, así como vos decís. Entonces, eso es una forma de explotación. Cuando vos no tenés acceso a la cuenta bancaria o a definir cómo van a ser las finanzas en la pareja, eso es explotación. Ni hablar. Esto no vayan a discutir con sus parejas, me estás explotando. Es Son niveles. Sí. También tiene que ver, entonces, cómo es que ocurre esto. Ocurre. Los traficantes, vamos a decir, pueden ser parte de una red criminal, o lo que se llaman gangs acá, o pueden trabajar solos, o pueden ser familia, como decía Fernanda recién, también. Puede ser tu pareja, o puede ser cualquier miembro de la comunidad. No hay un identikit para decir, esta persona es un traficante. La verdad, es de explotación sexual, y no se asusten por lo que voy a decir, pero puede ser un juez, puede ser un teacher, puede ser un policía, puede ser un youth counselor. Hace muy poquito nosotros comenzamos a hacer los workshops en los youth centers el año pasado en el verano. Este sería nuestro segundo verano que empezamos otra vez. Y no sabemos si es gracias a eso o no, si pudo haber afectado o no, pero gracias a Dios hubo una chica que estaba ahí adentro que pudo reportar e informar que uno de los que la estaba cuidando dentro de la cárcel juvenil la estaba explotando. ¿Cómo? Muchas veces tiene que ver con simplemente decir,
¿te gustaría comer una hamburguesa hoy? ¿Tenés para cigarrillos? Mirá, te compré esto porque yo sé que a vos te gusta. Bueno, entonces a cambio de eso me vas a pagar de alguna manera, ¿sí? Y no es con dinero. Eh, entonces, estas personas, ¿cómo son? Son manipuladores, tienen una, lo que se llama un psicópata, el perfil de la persona es un psicópata. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona no tiene empatía. Entonces, puede eh, bombardear a la persona, a la mujer, porque lamentablemente la mayoría de los casos que estamos hablando de explotación sexual es en un 90% mujeres. No quiere decir que no haya hombres, los hay, pero son minoría en este caso. Eh, y lo que hacen estos traficantes es, te llenan de regalos, te hacen sentir especial, te ven justamente como el crack perfecto por donde entrar. Tiene mucho que ver con que estés sola mucho tiempo, que no tengas un grupo de pertenencia, una, un bonding fuerte con tu familia o con tus amigos. Y entonces estas personas lo que tratan de hacer es separarte y aislarte de cual sea tu entorno. Entonces con eso ellos van ganando cada vez más poder y, y se vuelven cada vez más coercitivos y más controladores. Pueden regalarte un teléfono celular para que hables directamente con ellos por ahí. Si esto, atención a los papás, si sus hijas aparecen con cosas muy caras que ustedes no saben de dónde salieron, las uñas pintadas, que salen caras, eh, eh, tomen, digamos, estén atentos porque hay señales. Más adelante voy a decir cuáles son todas las señales, pero digamos, eh, esto es un poquito cómo funciona. Y puede comenzar también de manera online. También tiene, digamos, por ejemplo, para una persona que está recién llegada, y hay casos de estudiantes internacionales que están bastante aislados y que terminan sufriendo un tipo de explotación sexual. ¿Por qué? Porque saben cómo entrar a esa persona por ahí. Entonces, hay tres elementos importantes a tener en cuenta con el tema de la explotación sexual y el tráfico humano. Uno es la acción, otro tiene que ver con los medios y otra vez tiene que ver con el propósito. Entonces, para entender lo que significa las acciones, son mediante la manipulación o lo que se llama acá grooming. Es esto, ¿no? El love bombing, el sos especial, nunca conocí a nadie como vos sos la mejor en esto, nunca nadie me hizo sentir lo que vos me hiciste, tenemos una conexión tan especial que jamás he sentido antes. El reclutamiento, y también esto puede tener con lo que decía antes, que puede estar involucrado o no el transporte a otro lugar. Una persona puede ser explotada en Winnipeg, sí, puede ser explotada en Winnipeg. Los medios a través de cómo funciona esto son a través del confinamiento o aislamiento, la coacción, el abuso o la agresión física. Por eso mencionaba al principio que la violencia doméstica o la violencia de género está involucrada. Amenazas, daños a tu persona, daños a terceros, hijos, familiares, entorno, manipulación psicológica, retención de documentos, pasaportes, IDs, fraudes, falsas promesas de conmigo vamos a hacer esto y vamos a hacer juntos todo lo que sea, promesas de condiciones de vida que van a estar mejor,
y retención de salarios. Y esto tiene que ver con el abuso, lo que tiene que ver con el trabajo. Sí, es por eso que a mí me gustaría también agilizar un taller para que conozcan sus derechos, porque mucha gente viene acá desconociendo cuáles son tus derechos como residente o como estudiante. Pasa muy frecuente. Por ahí nos dice nuestro médico en Canadá, tema sumamente importante, lo veo seguido con pacientes. Gracias por compartir. Buscan personas vulnerables, Claudia nos comenta. Ahora que mencionabas lo de los derechos, yo voy a pasar muy poquito por encima de lo que tiene que ver un poquito de las leyes y el derecho de los inmigrantes, y a lo que tienen que poner atención cuando van a buscar un trabajo y estar seguros de los que son sus derechos. Pero por supuesto siempre hay tiempo para ir ahondando en esas cosas. Acá quiero mostrar un ejemplo que tengo de un aviso, por ejemplo. Voy a compartir un chiquitín acá, a ver si puedo. Sí, puedo. Ok. Bueno, esto es un mensaje, por ejemplo, de trabajo para un practicante o para un masajista, ¿sí? Entonces, estas son todas las red flags que hay que tener en cuenta cuando hay un aviso de trabajo. Yo ahora las voy a explicar una por una. Entonces, señales de alerta a tener cuando te revises un anuncio de trabajo. Por ejemplo, no se menciona el nombre de la empresa. Muy frecuente en Facebook, en redes sociales. Entonces, no se menciona el nombre de la empresa. No hay presencia en línea de la empresa o del personal. Puede pedirte que envíes un mensaje de texto o que te postules en línea sin ningún correo. O sea, no hay ningún contacto, nada como demasiado serio. El anuncio dice que no se requiere experiencia, ¿sí? Pero que ofrece una tarifa de pago inusualmente alta o por pocas horas de trabajo real, de tipo, gane 2.800 o 6.000 por mes, full o part-time. Raro, ¿no? Demasiado bueno para ser real. El pago se menciona en sumas semanales o mensuales, con pocos detalles sobre la estructura de compensación, y puede hablar de bonificaciones o de comisiones también. Entonces, es muy tentador, obviamente, y si uno recién llegó acá y necesita trabajar, dice, bueno, esto me lo mandó Dios, pero no, alerta, porque es muy triquiñuelis. El trabajo no requiere un alto nivel de comprensión de inglés, eso también que dice, no importa, Son red flags. y estos están dirigidos a los estudiantes y a los newcomers. Entonces, red flags para estar atentos: pago por adelantado, rarísimo. Descripción del trabajo, falso. Solicita una foto. Acá en Canadá nadie te puede pedir una foto. No es legal. No hay proceso de entrevista, rarísimo. Te piden que mientas en algunas cosas si vas a una entrevista. Y no hay contrato o ningún consent de nada. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer cuando aparecen estos mensajes? Hagan research del employer. Busquen en Google, ¿quién es esta persona? ¿Tiene los avisos en lugares oficiales o es solamente un post de Facebook? Tómense el tiempo, por favor, tómense el tiempo de hacer este research. Si necesitan traducciones, pídanle a alguien que los ayude a comprender lo que significa todo lo que está diciendo ese aviso. No se apuden, no se adelanten. Pregunten, tienen derecho a preguntar. Pregunten todas las preguntas que ya, anótensela antes de ir o antes de conectarse con alguna persona, pregunten. A los empleadores oficiales les interesa que uno pregunte. Y
pidan opiniones, segundas opiniones a amigos de la familia, allegados, a los que tengas confianza. ¿Sí? Con esto van a estar con un poquito más de las antenitas paradas por cualquier cosa que pueda ser medio falso. Entonces, ¿cuáles son las señales de estar siendo traficado? Entonces, por ejemplo, para los adolescentes, las notas empiezan a bajar. Hay nuevo círculo de amigos que vos no tenés contacto ni conocés. Y se aíslan del grupo anterior. De repente pueden llegar a tener golpes o algunos cortes que no se explican de ninguna manera. Frecuentes sleepovers en casas de amigos que no conoces. De repente un interés muy grande en hombres que son mayores. Un cambio repentino en lo que es el estilo de vestirse o pintarse, como de repente se empiezan a maquillar demasiado o se ponen como ropa mucho más sexy. Cambios de actitud en la escuela, en las actividades regulares y con los amigos. Como mencioné antes, el uso de 2 cell phones. Nueva ropa, joyas, regalos que no sabemos de dónde salieron. Hay una fundación que se llama Joy Smith, que después voy a pasar los links como para que los tengan todos, que tiene muy buenos resources en la página, por si quieren ver los trafficking signs o los riesgos o todo eso, está muy claro. Y también es un lugar en donde se puede llamar para pedir ayuda, ¿sí? O para pedir, no sé, consejos o lo que sea. Me lo envías y lo ponemos en la descripción de este video. Luego, hay otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con esto que tiene que ver con la explotación sexual y el tráfico humano, es que no solamente esto afecta a la persona individual, sino que también afecta a la familia y a su entorno. A su vez, a la comunidad y a su vez a la sociedad. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es así, por ejemplo, historias de abuso sexual, neglect, estar sin casa, no tener, bueno, ser homeless o ser parte de minorías, estar involucrado en sistemas como estos de, por ejemplo, en estas cárceles juveniles o sufrir de algún tipo de discriminación o estigma, son factores de riesgo. Entonces, para pensar cómo prevenimos esto, todo lo contrario, es tener attachment con tu grupo, tener una sensación de pertenencia, comunicarse, estudiar, hablar, informarse, tener los derechos claros y a quién hay que recurrir. Los factores de riesgos en relación es conflictos familiares, disrupción en la familia o también puede ser intergenerational trauma. Después, los factores que tienen que ver con la comunidad y esto para los chicos es peer pressure, la presión social, las normas sociales, estar aislado, y esto tiene que ver mucho para nosotros, los que recién llegamos, que quizás no encontramos nuestro lugar de pertenencia. Eso convierte en un factor de riesgo. Falta de recursos en la escuela, en los barrios y en las comunidades. Y los factores de riesgos en la sociedad son falta de conciencia en lo que es, y falta de educación en lo que es la explotación sexual,
el tráfico humano, la sexualización de los niños, que lo vemos hoy por todos lados, en los videos de música, en cualquier TV show para adolescentes, y por supuesto también la falta de recursos. YouTube. Un video te lleva a otro y de repente los chiquitos están viendo programas. Ahora No, que ujú. mencionas esto de los chiquitos online, me gustaría hacer un mini paréntesis y después continúo con los derechos del trabajador, de los inmigrantes. Pero quiero hacer un mini stop acá para todos los papás que están viendo esto. Tengan, por favor, mucho cuidado con lo que son las plataformas de videojuegos, Minecraft, Roblox. ¿Por qué? Porque si bien son muy divertidas en cuanto a que ellos pueden interactuar con un montón de diferentes personas, hay un chat al lado en donde ellos empiezan a conversar con todos los que están interactuando en ese mundo virtual. Y los traffickers son expertos en entablar relaciones a través de estas plataformas. Y ahí van diciendo, ay, pero qué bien jugás, la verdad es que sos una genia, y van sacando como información. Ah, pero ¿dónde vivís? ¿Vos vivís en Winnipeg? ¿En qué barrio? ¿Y a qué escuela vas? No todo de una vez, sino varias veces. Entonces, los chicos son inocentes, entonces ellos se piensan de que del otro lado hay una persona como ellos, de la misma edad, que solamente se está divirtiendo. Pero en realidad esa persona del otro lado puede ser una persona más grande que lo que está buscando es justamente enganchar a ese niño o esa niña y, digamos, le pide, en general le piden que salten a otra plataforma en donde puedan tener conversaciones más privadas. Dependiendo la edad de los niños, le va a pedir quizás alguna foto un poco comprometida, y con eso lo que termina pasando es terminan en sextortion. Sextortion es extorsión a través de imágenes en internet. Entonces, esta persona que, vamos a decir, vos crees que es tu noviecito o tu lo que sea, o por, no sé, ser un poquito como pushing the limits un poquito, a veces pueden entrar en riesgos que no se dan cuenta en dónde pueden terminar. Hay un caso muy, muy famoso acá en Winnipeg de una chica que se llama Tracia, que hay después se hizo una estrategia provincial, que lo que terminó pasando fue que a ella la extorsionaron y desparramaron su imagen, que estaba como semidesnuda, por todos lados. Y fue tanto la conmoción emocional que tuvo que se terminó suicidando. Esto es muy común, y es más común en los varones que en las mujeres. Entonces, ¿hay que tener miedo? No, hay que estar informado. Informados y ser precavidos. Ojo con las páginas de citas también, ¿no? Hablen con los niños que tienen 8 o 9 años, que hay una estadística que salió hace muy poquitito que dice que los niños en average duermen con el celular y tienen 10 años. Entonces, yo no tengo nada en contra del celular que se le puedan dar a los papás o lo que sea, pero sí aprendan a enseñarles a controlarlo y que el celular no los controle a ellos. De la manera que cada uno quiera, pero eso es lo único que podemos hacer para prevenir. Nosotros somos de una generación en la que no nacimos, sí nacimos con computadora, pero no nacimos con social media. Y de la manera que esto explotó en poco tiempo, nos hace que ni nosotros sabemos bien los riesgos que tiene, ¿sí? Entonces,
cómo vamos a cuidar a nuestros chiquitos si nosotros ni siquiera sabemos cómo cuidarnos nosotros mismos? Y para eso es aprender a manejar y aprender a informarse. Bueno, ahí dejo con el tema online y los niños, y retomo lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de los derechos de lo que sí puede y lo que no puede tu empleador. El empleador debe pagarte por tu trabajo, asegurarse de que tu lugar de trabajo sea seguro, garantizar que tengas la capacitación y el equipo necesario para realizar tus tareas, proporcionarte tiempo para descansos, días libres, lunch, y respetar los términos de tu contrato escrito, ¿sí? Escrito. Lo que no puede tu empleador, obligar a realizar tareas para las que no, obligarte a trabajar si estás enfermo o lesionado, quitarte tu pasaporte o permiso de trabajo, deportarte de Canadá o cambiar tu estatus migratorio, no puede, y hacer que le pagues de vuelta las tarifas que pagaron para contratarte. Todo eso no puede hacer tu empleador. Y yo te voy a decir por qué no puede hacer tu empleador. Hay leyes que esto lo validan. Que vaya para acá. Hay un centro que se llama The Center to End Human Trafficking. Es un centro federal que trabaja también con educación y un montón de recursos online. Les aconsejo, yo también después lo voy a poner como recursos al final. Les recomiendo que lo visiten, que visiten los recursos que tienen disponibles y que llamen por teléfono si tienen alguna duda. Ellos están 24/7, tienen ¿cómo se llama? Recepcionistas en muchos diferentes idiomas, así que no tengan miedo de llamar y preguntar. Ellos están de tu lado, ellos son los que te van a brindar la información, el soporte y a guiarte si llegas a tener algún problema con labor trafficking o lo que sea modern slavery, que le llaman acá, sexual exploitation y human trafficking. Es el Centro Nacional en contra de Human Trafficking. Se llama The Center, le dicen. Entonces, algo para también charlar y que tiene importancia en esto, y esto está un poquito más hacia los hombres y las diferentes culturas, es preguntarse. Hay tres patas en lo que tiene que ver con el human trafficking. Una tiene que ver con la víctima, la otra tiene que ver con los traficantes, y otra muy grande tiene que ver con la demanda. Entonces, si no existe demanda, no existe oferta. Entonces, si no existiera la demanda de los compradores, la explotación no sería tan rentable ni sostenible. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué quiere decir? Claramente quiere decir, si no hubiese gente que pagara por sexo, como las citas online y todas estas plataformas que tienen servicios de acompañamiento, no sería rentable ni sostenible. Acá hay un tema muy controversial, y muchos pueden decir, bueno, pero yo le pago sus servicios, entonces estamos como intercambiando servicios. ¿Qué tiene de malo? La verdad es que no tiene nada de malo. Lo malo que existe acá no es contra las personas que quieran trabajar de prostitutas, para decirlo claro y llanamente, sino la gente que termina trabajando es porque principalmente tiene un montón de vulnerabilidades de las que hablamos antes y también factores de riesgo. Entonces yo voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo puede llegar a pasar esto. Entonces
vamos a decir María, eh, sus padres están por divorciar, ellos acaban de llegar de inmigrantes a Canadá, no, no tiene muchos amigos en la nueva escuela, está en high school y de repente lo único que tiene para sentirse un poco mejor es social media. Y entonces María empieza a chatear con gente, se hace nuevos amigos y... Agreguemos el factor del idioma. Que Uh-huh, ujú. exacto, también. Eh, entonces, ¿qué hace María? Empieza a chatear con esta persona y esta persona le empieza a hacer sentir especial, como mostraba antes, ¿verdad? Entonces, un día le dice, bueno, ¿qué te parece si nos encontramos en el mall y nos vemos ahí, en un lugar público? Así estamos seguros y nada malo te va a pasar. Y entonces María dice, sí, claro, por supuesto. Entonces van. Y él empieza a regalarle cosas, a sentirse especial, a hacerla sentir especial, a sentirle que pertenece, que no está sola, que tiene alguien con el que puede contar, porque él siempre está ahí para ella. No importa la hora, siempre le contesta los mensajes. Entonces un buen día se ponen de novios después de 3, 4 meses, ¿sí? Y, María está feliz porque qué más puede querer? Entonces, un día él llega muy, como alterado y le dice que, bueno, que se mandó unas macanas y que, bueno, que está en problemas y que necesita que por favor le consiga dinero y que, bueno, que tiene unos amigos en los que quizás ella le pueda hacer el favor de, bueno, acostarse con ellos, aunque sea una vez, y con eso ellos no van a, no van a tener más problemas y van a poder estar juntos para siempre. Entonces María dice, y bueno, eh, lo hago una vez. Entonces lo hace. Y, y después, entonces, él le ofrece un poco de droga para que pueda sobrellevar todo este momento. Y una cosa lleva a la otra y sin darse cuenta María está en un circuito en el después que no puede salir más. Y este muchachito después la lleva a fiestas y María está en ese lugar y está drogada y está vulnerable y, y otra vez en un ciclo del que no puede salir. ¿A quién va a pedir ayuda? No sabe. La vergüenza, la culpa, el estar en un lugar en el que no conoce sus derechos ni los recursos disponibles en los que existen, todo eso hace que las personas continúen en eso. Entonces, María después termina en un sitio online de, no sé, OnlyFans o no me acuerdo ahora los otros nombres de estos eh, sitios que ofrecen citas y, y así termina. Entonces, eh, vamos al principio de toda la historia. María terminó trabajando de prostituta porque quería y porque le encanta y siente que es lo que le hace más feliz en la vida. La mayoría de los casos, si escuchan las historias de las personas que fueron explotadas y las personas que terminan sexualmente explotadas, todas tienen un principio similar. El 98,9%. No conozco ninguna del 0,01, pero siempre hay una excepción. Por ahí nos dicen, muy buena y clara la información, puede mandar las organizaciones que la facilitan. Nombra, muchas gracias. Yo quiero agregar una pequeña historia, porque pasa, y esto pasó no en Winnipeg, pero a las afueras. Una hispanohablante se casa con un canadiense, se casan, él es mayor que ella como por 20 años. Están juntos, se le embaraza, tienen un niño y con el tiempo vamos a probar algo más. Ya no vamos a tener relaciones entre dos, vamos a agregar a alguien. Él empezó así, sin preguntarle, ¿te parece esta persona adecuada? ¿Lo quieres hacer?
Vaya, solución, alcohol. Y se le hizo costumbre, empezaron a hacer videos y la chica tenía miedo a hablar. Eh, bueno, no, y nosotros muchas veces tenemos la vergüenza, ¿qué va a decir la comunidad? ¿Qué- Totalmente. ¿Son, Sí, son ellos o somos nosotros? Hay que dejar de normalizar o callar. exactamente es eso lo que sucede. Y entonces después quedas atrapado y realmente no puedes salir de eso. Y entonces seguís en ese ciclo vicioso de abuso y de explotación. Hasta que en un momento o te terminás suicidando o te terminan matando, lamentablemente. Y hay que hablar a tiempo, hay que hablar a tiempo. ¿Qué te referís con tiempo? Perdón. Ah, esta chica tuvo la opción de poder ir a la policía, poder irse de ese lugar. Tuvo muchas opciones, pero no lo hizo. Sigue viviendo bajo el mismo techo. Eh, Te agradezco que des este ejemplo. Yo que trabajo en una organización indígena, lo que tiene mucho que ver también es el tema de los estereotipos y eh, al ser un trauma generacional, también no se acercan a la policía, porque la policía también fue muchas veces las que perpetuaron lo mismo. O encontraron gente que estaba explotada sexualmente y no ayudaron. Entonces, eso también empeora la situación. Entonces, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Como dijimos, minorías visibles, refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores temporales, con permisos temporales, familias de bajos ingresos, desempleados, subempleadas, indígenas y personas con falta de conocimiento de sus derechos. ¿Qué tiene que ver los medios y la cultura? Entonces, como decíamos antes, en las culturas existe, en muchas culturas, existe la normalización del trabajo sexual. Y al llamarlo trabajo sexual, es, lo estamos normalizando con el idioma, incluso llamándolo trabajo sexual. Esto lleva a los compradores a ver a las prostitutas como un crimen que no tiene víctimas o como que es un intercambio entre dos adultos. Ella me da algo, yo le doy algo a cambio. No big deal. La sexualización y de los cuerpos también, particularmente de los cuerpos de las mujeres, también está profundamente arraigado en las culturas, como hablábamos antes, la música, la publicidad, la pornografía, muestran a los cuerpos de las mujeres como objetos, deshumanizando a la mujer. Y entonces esta objetificación hace que sea más fácil para el comprador que se desliguen mental y emocionalmente de la persona de quien están comprando ese sexo, ¿sí? La persona no se ve como humano, sino que se ve como con autonomía, dignidad y sentimientos. No se ve como eso, sino como una mercancía que está para satisfacer los deseos del comprador. Y con esto mantiene una distancia moral de la explotación que está ocurriendo. Entonces es interesante preguntarse, por ejemplo, ahora voy a las preguntas, pero los traficantes de personas pueden ser parte, como decía antes, de una red criminal, pueden trabajar por su cuenta, ser miembros de la familia, pareja o cualquier comunidad. Entonces, pueden tener antecedentes penales previos, sí o no, pueden ser parte de un grupo organizado, pueden operar de forma individual, son engañosos, manipuladores, realizan comportamientos fraudulentos, pueden pretender una relación romántica con la víctima, son forzosos y coercitivos,
demuestran abuso de poder, no al principio. El trasfondo socioeconómico puede variar y son muy, muy controladores. Las características de las víctimas pueden estar sin hogar, sufrir adicciones, experimentando dificultades económicas, carecer de una red de apoyo, no tener documentos personales, el estatus de ciudadanía puede ser precario, pueden haber sufrido un trauma previo, abuso, pueden tener desafíos mentales o físicos, pueden provenir de una comunidad marginada, pueden haber sido víctimas de violencia, de tráfico, de cualquier entorno, y no siempre se reconocen como víctimas debido a las complejas tácticas de control utilizadas por los traficantes. Y es como exactamente vos decías antes, no parece tráfico, no parece explotación, no parece abuso. Lo que a mí quisiera también, me gustaría que los compradores se preguntaran, ¿qué si fuera mi hija? ¿Qué si fuera mi esposa? ¿Qué si fuera mi tía? ¿Qué me pasaría si una persona que yo conozco explotada fuera mi hija? Lo dejo para que cada uno se lo conteste. Entonces, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es las consecuencias legales que tiene la compra de sexo acá en Canadá. Entonces, comprar servicios sexuales, y esto acá, atención, porque es muy, muy engañoso. Comprar servicios sexuales es ilegal, ¿sí? Vender servicios sexuales no lo es. Lo voy a volver a repetir. Vender servicios sexuales, yo mañana quiero promover mis servicios, no está prohibido, ¿sí? Lo puedo hacer si yo quiero. Comprar servicios sexuales sí es ilegal. Es decir, cualquier persona que tenga contacto, comunicación de todo tipo con una persona que vende servicios sexuales es ilegal. Está en la sección del Criminal Code of Canada and Immigration and Refugee Protection Act. Entonces, la compra de sexo es ilegal y está en la sección 286.1. Si quieren investigar un poquito más sobre eso, ahí está. Y puede resultar en penas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, más allá de las consecuencias legales, está el impacto de la familia y de la comunidad, ¿sí? Y además de las implicaciones en inmigración, deportación, ineligibilidad para la residencia permanente, negativa de visa, el estigma social y el daño de su reputación. Entonces, el Código Penal de Canadá establece que cualquiera que en lugar obtenga a cambio de una consideración o se comunique con alguien con el propósito de obtener a cambio el servicio sexual de una persona es culpable de un delito. ¿Qué significa? Mensajes de texto, correos electrónicos, responder a un anuncio de un escort es ilegal, es un delito. Entonces, antes de comprar, ¿qué pensaría mi familia? ¿Qué pensarían mis hijos si me descubren haciendo eso? ¿Qué pensarían mis amigos y mis compañeros de trabajo? Comprar sexo también puede tener otras consecuencias graves, como que puede ser arrestado y acusado, podría ser robado o algo peor,
por el trabajador de sexo o su proxeneta o el pimp, podrías contraer una enfermedad de transmisión sexual, podrías ser expuesto sin tu consentimiento a drogas ilegales peligrosas, podría ser extorsionado también. Si aún quieres comprar sexo, quizás es un momento de repensar tu decisión. Entonces, otra vez, el tráfico humano es un delito grave según la sección 279.01, con penas que pueden incluir largas sentencias de prisión, hasta cadena perpetua. Bien, entonces, ¿cuándo es importante hablar de consent acá? De cuándo las personas pueden consentir en tener sexo en Canadá. La edad legal de consentimiento en Canadá es 16 años. 16. Las personas, hay algunas excepciones también a esto, y que tiene que ver con las personas menores de 16 años pueden tener relaciones sexuales consensuadas con alguien cercano en edad. Es decir, con otro de 15 y medio. 12, 13 años, por ejemplo, diferencia de 2 años. 14, 15 años, diferencia de 5 años, más o menos. Estas excepciones solo aplican si la persona mayor no está en posición de autoridad o confianza y no hay explotación o dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el mayor en la relación está en una posición de autoridad, entre comillas, entre paréntesis, counselor, teacher, instructor, facilitador, coach, eso es una posición de autoridad o confianza. Babysitter, eso está excepto dentro de las excepciones de consentimiento. ¿Qué más? Me gustaría hablar un poquitín, estamos pasadas del tiempo, ¿es un problema eso? No, para nada. Ok. Bien. Me gustaría hablar un chiquitín de las personas del labor trafficking, Okay. Que tiene que ver con las personas traficadas. A menudo son prometidas con trabajos bien remunerados, oportunidades de educación o de viajar. Sin embargo, cuando llegan, se ven forzadas a trabajar largas horas en condiciones de trabajo peligrosas y muy malas, por poco o ningún dinero. Los trabajadores a menudo se ven obligados a pagar grandes, entre paréntesis, ilegales, tarifas de reclutamiento, que son distintas de las tarifas por servicios de inmigración que legalmente pueden ser cobradas. ¿Por qué? Porque a veces sí que hay permisos que hay que pagar cuando alguien está trayendo a alguien para trabajar, ¿sí? Pero eso tiene que ver con permisos legales y oficiales. Los traficantes ejercen control físico y psicológico total sobre sus víctimas mediante el abuso, amenazas, esclavitud de deudas, confiscación de documentos y dinero. Y los traficantes también mienten a las personas diciéndoles que si hacen algo inconsistente con sus permisos de trabajo podrían perder su estatus y enfrentar la deportación. Eso ya vimos que no es legal, ¿sí? Su empleador no puede hacer eso. No tiene ningún poder sobre tu estatus de inmigración. Algunos ejemplos de tipo de industrias donde se identifican personas traficadas son la construcción, agricultura. Hay algunas temporadas en las que se traen muchos inmigrantes para las cosechas, y eso, digamos, es una de las más industrias identificadas. Restaurantes. Hay mucho abuso laboral en esa industria. Y procesamiento de alimentos,
salones de uñas y servidumbre doméstica. En algunos casos, las personas también son explotadas en negocios ilegales o forzadas a transportar drogas para sus traficantes. La servidumbre doméstica es un tipo de tráfico laboral en el que las personas traficadas son obligadas a limpiar la casa, hacer lavandería, otros quehaceres domésticos, cuidar a los niños y miembros mayores de la familia, y a menudo deben estar disponibles en todo momento, de día o de noche. Reciben muy poco o ningún pago por su trabajo. Acá hay evidencias en Alberta y Ontario, muy recientemente en Canadá, y los desafíos son las víctimas, que son a menudo nacionales, extranjeros, sin sistemas de apoyo. Otra vez, con el tema de los recursos, de buscarse un grupo de soporte, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con toda esta información y con todo esto que le acabo de tirar a todo el mundo en la cabeza? Es evitar trabajar y participar en el trabajo sexual, abstenerte de comprar sexo para reducir la demanda, educate, comprende el impacto del tráfico humano y la explotación. Hay un montón de sitios en donde podés buscar información, que no haya ya prostitutas en las calles, en las esquinas, no quiere decir que haya dejado de existir, quiere decir que pasó a ser online. Apoyar a las víctimas, animar a los sobrevivientes y apoyar a las organizaciones que defienden la causa. Cambiar de actitud, tal vez mucho también a veces por ignorancia prejuzgamos a los demás, y a veces es importante informarse antes de prejuzgar. Siempre está bueno ponerse en el lugar del otro y ser empático y entender por qué esa persona terminó en esas condiciones. Por eso es importante escuchar las historias que tienen para contar. Como nosotros, que tenemos historias de inmigrantes y que muchas veces las personas que nacieron acá no entienden por todo lo que pasamos nosotros. Entonces, pero está bueno que nos escuchen y que nos entiendan. Abogar por la empatía, el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen o su situación. Entonces, recursos que prometí desde el principio. ¿A quién hay que llamar acá en Winnipeg? Hay como dije antes, el Counter Exploitation Unit, que se llama CEU, Human Trafficking Exploitation Support. Winnipeg Police tiene una unidad especial. El teléfono es, yo lo puedo pasar después, no sé cómo preferís que lo haga, Fernanda. Puedes ponerlo en comentarios, pero luego me lo pasas y lo dejamos en la descripción del video, ¿va? Hay otro sitio que se llama CyberTip, tiene que ver con online sexual exploitation de juventud, mucha información muy buena, muy rica. ¿Qué más tenemos como recursos? Ya mencioné Joyce Smith Foundation Center. Manitoba Human Trafficking Hotline. Exactamente. Ese es el del center, que está open 24 horas con diferentes lenguas disponibles, así que no duden, es excelente la calidad de gente que trabaja en esa organización. Para los que quieran información, ellos mandan pósters o cualquier tipo de recursos impresos a la organización que se lo solicite. Así que pónganse en contacto con ellos y ellos se las mandan directamente por courier. Algo para tener en cuenta de los permisos para residencia temporal.
Entonces, IRCC los puede ayudar a proteger a las víctimas de tráfico humano, asegurando su estatus migratorio con un permiso especial de residencia temporal, ¿sí? Se llama TRP. Esto proporciona estatus legal de inmigración en Canadá a las víctimas potenciales y puede ser emitido por hasta 180 días. Entonces, cualquier persona que sea explotada en Canadá no tenga miedo de ir por miedo de perder su estatus. IRCC tiene este TRP que los protege. Y esto también incluye las situaciones en que la pareja es el sponsor, entonces ya hay esta situación de explotación, abuso y que la persona no quiere denunciar por el miedo al proceso migratorio, pero sí hay manera de aplicar por su propio lado. Las víctimas no están obligadas a testificar contra su traficante para obtener estatus de residente temporal o permanente. No necesita, ¿sí? O sea que en eso pueden estar tranquilas. Para los trabajadores temporales o foreign workers, la ley canadiense también protege a todos los trabajadores en Canadá, incluidos los trabajadores extranjeros. Entonces, su empleador debe pagarle por su trabajo, debe asegurarse de que su lugar sea seguro, no le puede quitar pasaporte ni permiso de trabajo, y lo que sí, cada provincia y territorio tiene una oficina que se encarga de leyes laborales y de empleo. Entonces hay que buscar más información local, ¿sí? En donde los derechos están protegidos. No tengan miedo a hablar. Claro, algo que siempre recomiendo a las personas es asegúrense de tener sus documentos importantes en un lugar seguro o salvarlos digitalmente. Sé que aman a sus parejas, comparten todo, pero asegúrense. Excelente tip. Mantengan los documentos digitalmente en un Google Drive o lo que sea, en un email personal, porque si se los sacan, es la única manera que van a tener cómo identificarse. Es muy importante lo que acabas de decir, muy importante, sobre todo para cuando son traficados y se los mandan de un lugar para el otro. La persona está confundida, no entiende nada y no tiene cómo comprobar quién es. Exacto. Otro lugar es en los bancos, ¿no? Hace unos días tuve una chica que estuvo huyendo asustada con todos sus documentos sin saber dónde ponerlos. Pensó que podía dejarlos en el Immigrant Center. Lamentablemente ellos no tienen esa facilidad de aceptar documentos. Pueden ayudar sacando copias, pero un banco, si tiene una cuenta bancaria, es otro lugar seguro. Totalmente. Después, esto ya tiene que ver, digamos, también para los papás. Como dije antes, cybertip.ca, excelente dominio que tiene un montón de recursos. Kids Help Phone tiene no solamente recursos para todo lo que tiene que ver como cómo cuidarse y prevención, sino recursos para mental health, para youth, que es muy, muy bueno. Existe otro lugar que se llama Canadian Center for Child Protection, también tienen recursos online, y el National Center on Sexual Exploitation. También voy a ponerlo todo dentro de los comentarios. Sí, otra cosa, como padres tenemos que tener mucho cuidado. Sé que vamos a tomar fotos de nuestros niños, pero hay que ser muy conscientes de que si les tomamos una foto fuera de la escuela o la casa y está el nombre de la escuela, el número de tu casa, los estamos exponiendo. También la información que tenemos en nuestro vehículo, las típicas fotitos de mamá, papá, 3 niños, un perrito. Excelente. Ser un poquito cuidadosos. Excelente tip también. Las personas que reclutan son mejores que cualquier detective para armar toda la historia y empiezan a preguntar, por ejemplo, si hay perro, si no hay perro en la casa, cuáles son los horarios de trabajo, si está papá o mamá en casa, todo lo que sea. Y las fotos que vos decís es el número de la casa, alguna identificación como muy, muy, muy concreta de cuál es tu vivienda, sin que vos sepas, sin que vos digas a dónde vivís, pueden tranquilamente
saber cuál es tu entorno, a qué escuela vas. Y con esto hemos terminado la presentación, así que si alguien tiene alguna otra pregunta para hacerme, o lo que sea, mi contacto también lo dejo, si alguien está interesado en tener tanto las clases para los grupos de juventud, o hay alguna maestra que quiera tener esto y llevarlo a su high school, contáctense con nosotros, con Empowerment, que vamos a estar felices de hacer las presentaciones. Las presentaciones son gratis, llevamos una mesa de recursos que vamos juntando de todas las organizaciones que ayudan en esto, y digamos, el goal es llevar educación y conciencia y desnormalizar lo que tenga que ver con la compra de sexo. Perfecto. Y si por ahí quieren que abramos un taller de estos con Geraldine para sus teenagers, para niños, pues con gusto abrimos un espacio con Latinas Manitoba y Empowerment. También queremos educar a los varones, porque es una situación que también pasa. Y quería leerles que entre el 2018 y 2023, la Winnipeg Police Service Counter Exploitation Unit rescató a más de 100 mujeres y niñas de situaciones de explotación sexual. Y es importante también destacar que como existe esta demanda, digamos, no es para culpar ni señalar, sino simplemente para cuestionar, repreguntarnos algunas cosas, y ayudarnos a combatir esto todos juntos. O sea, ser parte de la solución y no ser parte del problema. Eso es el goal, en definitiva. No es para señalar a nadie ni nada, es todos aprendemos todo el tiempo. Sí, y no juzguemos, no sabemos por qué pasa el otro hasta que estemos en los zapatos de ellos. Y sí, no nos dejemos guiar tampoco por los chismes, la gente siempre va a tener de qué hablar. Sí. Literal. Muchas gracias, Geraldine, por tu tiempo, hermosa presentación. Sé que la gente también estuvo muy interesada, se nos fueron uniendo de a poco y de seguro vamos a tener un espacio a futuro. Me gustaría hacer eso para los teenagers, para los jóvenes. Cuando quieran, un placer. Perfecto. Gracias, Geraldine. Gracias a todos. Hasta la próxima. Estaremos compartiendo la información en la descripción del video. Bye bye.